En este 2026, estamos obsesionados con los rascacielos financieros. Miramos a figuras como Elon Musk, cuyas acciones en Tesla y SpaceX lo han catapultado a una fortuna que desafía la lógica de los mercados. Es, sobre el papel, el hombre que tiene las llaves del futuro y del espacio. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existe un hombre que hace que la fortuna de Musk parezca una cifra conservadora? No hablamos de acciones. No hablamos de valoraciones de mercado volátiles que pueden caer un 20% en una tarde de Wall Street. Hablamos de liquidez pura, de montañas de billetes físicos que no cabían en búnkeres y de un poder que no se medía en seguidores de X, sino en la capacidad de arrodillar a un estado entero. Estamos hablando de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mientras Musk necesita vender acciones para obtener efectivo, el patrón tenía tanto papel moneda que su mayor problema no era cómo ganarlo, sino dónde esconderlo antes de que se pudriera. En este bloque introductorio, abrimos la puerta a una dimensión de riqueza que la era digital ha olvidado. La fortuna de Escobar, ajustada a la inflación de este 2026, entraría en un terreno donde las métricas de Forbes se quedan cortas. El cártel de Medellín, en su apogeo, generaba ingresos que superaban las utilidades anuales de las corporaciones tecnológicas más grandes de la actualidad. La diferencia es que Pablo no respondía ante una junta de accionistas. Él era el dueño absoluto de cada centavo. Para entender la magnitud, debemos dejar de lado los gráficos de barras y mirar la realidad del terreno. Elon Musk puede ser el hombre más rico del sistema legal, pero Pablo Escobar fue el soberano de una economía paralela que controlaba el 80% de la cocaína mundial. En este video, vamos a desglosar cómo un hombre que empezó robando lápidas en cementerios terminó acumulando una riqueza tan obscena que incluso hoy, décadas después, seguimos encontrando caletas enterradas que podrían financiar pequeñas ciudades. Olviden los satélites y los coches eléctricos por un momento. Vamos a adentrarnos en la era del dinero de sangre, donde el efectivo se pesaba en toneladas y la contabilidad la llevaban las ratas. La figura de Escobar emerge en este 2026 no como un ejemplo a seguir, sino como un fenómeno financiero irrepetible. Su riqueza no dependía de la confianza de los inversores, sino de una demanda global inelástica. Mientras el mundo moderno se pelea por el litio o los chips, Pablo dominaba el producto más rentable de la historia. A partir de aquí, dejamos atrás las comparaciones con el Silicon Valley para sumergirnos en la biografía delictiva de un hombre que, en su momento de mayor delirio y poder, se ofreció a pagar la deuda externa de su país solo para que lo dejaran en paz. Bienvenidos a la verdadera historia del gángster que redefinió el concepto de multimillonario. Cuando hablamos de Pablo Escobar en 2026, lo primero que debemos entender es el concepto de pérdida aceptable. Para cualquier empresario moderno, perder el 1% de sus activos es una señal de alarma. Para el cártel de Medellín, la contabilidad era distinta. Roberto Escobar, hermano y contador de Pablo, reveló un dato que sigue estremeciendo a los economistas. Cada año, el cártel escribía una pérdida del 10% de sus ingresos simplemente porque las ratas se comían los billetes en los depósitos subterráneos o porque la humedad los pudría. Estamos hablando de que los roedores se daban banquetes de aproximadamente $2.100 millones anuales. Pablo Escobar era tan rico que podía alimentar a las ratas con más dinero del que la mayoría de los millonarios de hoy verán en toda su vida. El gasto operativo de Pablo era igualmente surrealista. En el apogeo de los años 80 y principios de los 90, el cártel gastaba cerca de $2.500 al mes solo en ligas elásticas para mantener los fajos de billetes unidos. Si ajustamos esa cifra al 2026, el presupuesto para gomas de oficina superaría el salario anual de un ejecutivo de alto nivel. La logística no era un problema de software, era un problema de almacenamiento físico. Pablo compraba granjas, casas y almacenes enteros solo para usarlos como alcancías gigantes. Se dice que había tantos billetes que la familia Escobar llegó a quemar $2 millones en una noche en una casa de seguridad solo para mantener a su hija caliente mientras estaban fugitivos. Este bloque analiza la infraestructura de esa riqueza. Pablo no tenía bancos, tenía caletas. La leyenda dice que gran parte de su fortuna sigue enterrada en la selva colombiana y en las paredes de edificios viejos en Medellín. En este 2026, la tecnología de radares de penetración de suelo sigue detectando anomalías que resultan ser depósitos de efectivo olvidados por el tiempo. Pero esa liquidez era su mayor debilidad.
Tener tanto dinero físico significaba que Pablo era esclavo de sus escondites. A diferencia de un billonario actual que puede mover su fortuna con un clic, Pablo necesitaba convoys de camiones y ejércitos de hombres leales para proteger su papel moneda de la degradación y el robo. El impuesto de las ratas es la metáfora perfecta de su poder. Para Escobar, el dinero había perdido su valor nominal. Se había convertido en una materia prima, casi como la arena o el ladrillo. Cuando tienes tanto que las ratas que destruyen billones son solo un inconveniente estadístico, has trascendido el capitalismo tradicional. Pablo vivía en un estado de abundancia tal que el dinero dejó de ser una herramienta de intercambio para convertirse en un estorbo físico. En este bloque, establecemos que la riqueza de Escobar no era una cifra, era un fenómeno físico que alteraba la realidad de quienes lo rodeaban. Si hay un lugar que simboliza la megalomanía financiera de Pablo Emilio Escobar Gaviria, es la Hacienda Nápoles. En este tercer bloque, nos adentramos en este parque de diversiones privado de 3.000 hectáreas que servía como el centro del universo del patrón. En este 2026, lo que queda de Nápoles es un parque temático, pero en los 80, era una muestra de que Pablo podía importar cualquier deseo, por absurdo que fuera. No se trataba de tener una casa de lujo, se trata de tener una pista de aterrizaje propia, una plaza de toros, una colección de coches antiguos y, lo más extravagante, un zoológico privado con especies traídas ilegalmente de todo el mundo. Traer hipopótamos de África a Colombia no era un problema logístico para alguien que controlaba flotas de aviones. Pablo gastaba millones en el mantenimiento de estos animales, simplemente porque podía. Hoy, en 2026, los descendientes de esos hipopótamos son considerados una especie invasora en los ríos colombianos. Un recordatorio biológico de que el poder de Pablo alteró el ecosistema del país permanentemente. Nápoles era el escenario donde Pablo recibía a políticos, reinas de belleza y otros capós, demostrando que su riqueza le permitía crear su propio estado dentro del estado. El lujo aquí no era refinado, era un despliegue de fuerza bruta. La entrada de la hacienda estaba coronada por la avioneta en la que Pablo hizo su primer envío de droga a Estados Unidos. Era un monumento al origen de su imperio. Dentro, la vida era una fiesta perpetua financiada por el flujo constante de dólares. Se estima que en los fines de semana de mayor actividad, Nápoles consumía en logística y entretenimiento lo que una ciudad mediana consume en un mes. Pablo no escatimaba en nada, si quería una especie exótica de ave, la tenía al día siguiente. Si quería que un cantante famoso actuara en su sala, el dinero compraba el vuelo y el silencio. Nápoles era la materialización del dinero fácil llevado a su máxima expresión arquitectónica y social. Pero Nápoles también era una fortaleza. Detrás del zoológico y las piscinas, había un sistema de seguridad que incluía radares, comunicaciones encriptadas y miles de hombres armados. El lujo de Pablo estaba siempre custodiado por la muerte. En este bloque, analizamos cómo la propiedad raíz fue utilizada por Escobar para lavar activos y consolidar su imagen de Robin Hood entre los locales. Al dar empleo a miles de personas en su hacienda y regalar casas en el barrio que llevaba su nombre, Pablo construyó un escudo humano que lo protegería durante años. Nápoles no era solo una mansión, era el cuartel general de una de las organizaciones criminales más exitosas y violentas del siglo XX. Llegamos a uno de los momentos más delirantes de la historia económica mundial. En medio de su guerra contra el Estado colombiano, Pablo Escobar lanzó una propuesta que dejó al mundo en shock. Se ofreció a pagar la deuda externa de Colombia, que en ese entonces rondaba los $10.000 millones, a cambio de que el gobierno eliminara el tratado de extradición con Estados Unidos. En este cuarto bloque, analizamos qué significa que un solo individuo tenga la capacidad financiera de rescatar a su país entero de la quiebra técnica. Ni siquiera los billonarios más filantrópicos de 2026 han hecho una oferta de tal magnitud con su patrimonio personal. Para Pablo, $10.000 millones era un precio aceptable por su libertad y su permanencia en suelo colombiano. Esta oferta no solo demostraba su inmensa riqueza, sino su desprecio por las instituciones. Él veía al Estado como una entidad que podía ser comprada, igual que compraba a los jueces y policías con su política de plata o plomo. El hecho de que un narcotraficante tuviera más liquidez que el Banco de la República es un testimonio del poder corruptor del cártel. Pablo no quería ser solo rico, quería ser el dueño de la soberanía nacional.
Su fortuna era una amenaza directa a la democracia porque permitía crear un sistema legal paralelo basado en el soborno. La guerra que siguió a la negativa del gobierno fue una de las más sangrientas de la historia de América Latina. Pablo utilizó sus billones para financiar el terrorismo, comprando explosivos, armas y lealtades. Cada bomba que estallaba en Bogotá o Medellín estaba financiada por los dólares que las ratas no habían llegado a comerse. Aquí vemos el lado oscuro de la fortuna de Escobar. Su riqueza no generaba progreso, generaba destrucción. En este 2026, las cicatrices de esa época siguen presentes en la memoria colectiva de Colombia. El dinero de Pablo no construía infraestructura para el futuro, construía cementerios para el presente. Este bloque explora la caída emocional de un hombre que, teniendo todo el dinero del mundo, no podía comprar lo más básico: seguridad y paz para su familia. Al final de su vida, Pablo estaba rodeado de billones, pero vivía en la miseria de la clandestinidad. La propuesta de pagar la deuda externa fue su último intento de usar el capital como un escudo político. Cuando eso falló, se dio cuenta de que su fortuna se había convertido en su propia cárcel. El dinero atraía a los Pepes, al bloque de búsqueda y a la CIA. El gángster que hacía que todos parecieran pobres terminó siendo el hombre más perseguido y solo de la tierra. En este bloque final, nos situamos en el presente, en este 2026, para analizar qué pasó con la inmensa fortuna de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Tras su muerte en aquel tejado de Medellín en diciembre de 1993, el imperio se fragmentó. Gran parte de sus activos fueron confiscados por el Estado colombiano a través de procesos de extinción de dominio, pero la leyenda de las caletas, los escondites de dinero, sigue viva. Cada cierto tiempo, un campesino o un buscador de tesoros encuentra un tambor de plástico lleno de billetes podridos o lingotes de oro, recordándonos que la riqueza de Pablo era tan vasta que ni siquiera él mismo recordaba dónde la había puesto toda. La fortuna de Escobar en 2026 hectáreas pasado a ser parte del folclore y del análisis forense. Se estima que miles de millones de dólares quedaron perdidos para siempre en la selva, devorados por la tierra o el moho. Este es el fin irónico del gángster: su riqueza, que fue su mayor orgullo y su arma más letal, terminó volviendo a la tierra de forma inútil. Mientras que el capital de un billonario moderno circula en la economía digital, el capital de Pablo quedó estancado en el fango. El impacto económico de su dinero en Medellín transformó la ciudad de forma irreversible, inyectando capital en la construcción y el comercio, pero dejando un lastre moral y social con el que la sociedad sigue lidiando. En este bloque, también reflexionamos sobre la cultura del dinero fácil que Escobar implantó. En 2026, todavía vemos las consecuencias de esa mentalidad en ciertos sectores. La figura de Pablo se ha convertido en un producto de entretenimiento masivo, con series y películas que a menudo romantizan una riqueza que fue construida sobre el dolor de miles de familias. Pero al mirar los datos fríos, la fortuna de Pablo Escobar es una advertencia. Fue el hombre que tuvo tanto dinero que las ratas se comían billones, pero que murió descalzo, intentando hablar por radio con su hijo mientras el mundo se cerraba sobre él. Concluimos este video entendiendo que Pablo Escobar no fue solo un gángster, fue un fenómeno económico disruptivo que desafió todas las leyes de la oferta y la demanda. Su riqueza superó la imaginación de su época y sigue siendo un punto de referencia para entender los límites del poder criminal. Al compararlo con los billonarios de hoy, vemos que el dinero tiene muchas caras, y la de Pablo era la de la fuerza bruta y el efectivo indomable. Su historia termina no con un balance contable, sino con un susurro de billetes enterrados que, poco a poco, se convierten en polvo, igual que el hombre que los acumuló. En definitiva, la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria nos demuestra que la riqueza, cuando se separa de la ley y la ética, se convierte en un arma de doble filo que termina por consumir a su propio creador. A lo largo de este video, hemos visto cómo un hombre llegó a acumular tal cantidad de efectivo que la pérdida de billones por parte de los roedores era un simple gasto administrativo. Pablo fue el rey de una era de liquidez absoluta que desafió a imperios y naciones, dejando un legado de exceso y terror que aún resuena en este 2026. Al final, ni todos los billones del cártel de Medellín pudieron comprar el perdón o la paz. El gángster que hizo que Elon Musk pareciera pobre murió en la soledad de la huida, recordándonos que el valor real de una vida no se mide por la cantidad de billetes que las ratas se comen, sino por el impacto positivo que dejamos en el mundo.
La fortuna de Escobar se pudrió en las caletas, pero las lecciones sobre su ascenso y caída permanecen más vigentes que nunca. Si te ha gustado este video, ayúdanos a difundirlo con tus familiares y amigos. Suscríbete, dale a la campana y comenta. Nos vemos en el próximo video.